internacional, pero también porque podemos aprender muchísimo. Y esta parte de aprender es la que vamos a intentar. Por otro lado también, esta colección, todos los beneficios se destinan a solidaridad, o sea, los enviamos a grupos de apoyo a Kurdistán, o sea, que también es una movida solidaria que estamos haciendo. Entonces, bueno, el libro básicamente es el primero de la colección, sienta un poco las bases para poder profundizar en otros aspectos, porque un tema que nos hemos encontrado es que la cuestión kurda es una cuestión extremadamente compleja. O sea, no es simplemente un Estado que oprime a un pueblo, es una cuestión extremadamente más compleja, más allá de que se divide en 4 estados que oprimen a un pueblo. Y aparte de esto, está en una región extremadamente complicada a nivel estratégico. O sea, influyen muchos factores a la hora de entender la cuestión kurda, que simplemente leyendo un libro que ya hable mucho en profundidad puedes perder, sobre todo si son temas complejos. Entonces el libro coge una visión muy amplia sobre todos los aspectos que pueda necesitar para sentar las bases, para poder luego profundizar en los diferentes temas de la lucha kurda. Entonces, bueno, nosotros explicamos un poco, sentamos unas pinceladas de la lucha kurda, de la cuestión kurda, para entenderla a día de hoy y por qué desde una perspectiva libertaria nos interesa. Desde todas las perspectivas revolucionarias es interesante. Nosotros, como libertarios, pues cogemos unas experiencias concretas. Si voy a como ir las vueltas, no sé si me llevo bien, ¿no? Pero, sí, vale. Bueno, primero hay que situar a los kurdos quiénes son, ¿no? O sea, se habla de la cuestión kurda, de la lucha kurda, de la revolución kurda, pero bueno, ¿quiénes son los kurdos? Bueno, los kurdos es un pueblo que es milenario, tiene unos 6.000 años de historia como mínimo documentados. Entonces, esto ha marcado muchas cosas. Primero, esta antigüedad ha hecho que es un pueblo muy grande. Son unos 40-45 millones de personas. O sea, a nivel de cantidad son muchísimas. Y además se extiende por una zona geográficamente muy amplia, que es toda la zona del centro de Oriente Medio. Aparte de que han sido nómadas durante la mayor parte de este tiempo de la historia, y con lo cual, al ser tanta cantidad de gente con nomadismo, su área de extensión ha sido muy amplia. También hay que decir que el Kurdistán es un concepto un poco raro, porque en realidad no ha habido una zona de poblamiento solo kurda, siempre ha habido una mezcla de etnias, religiones brutales en Oriente Medio. Entonces, pues las zonas donde viven kurdos, quizás hay pueblos al lado que viven árabes, o turcomanos, armenios, caldeos, hay de todo en toda la zona de Kurdistán. O sea, hay una variedad étnica religiosa increíblemente amplia. Aparte de esta variedad, con los otros pueblos que comparten el territorio, internamente el pueblo kurdo es un pueblo que, si lo define algo, es la heterogeneidad. O sea, no es un pueblo homogéneo, ¿no? Pues para empezar, no tienen una sola lengua. O sea, tienen diferentes lenguas que no son lenguas entendidas como dialectos, no, o sea, son lenguas. Entre ellas hay que no se entienden y son más de 20 lenguas. O sea, es algo con una variedad lingüística muy fuerte. También a nivel religioso no se han visto influidos por una sola religión. O sea, aquí un poco haciendo las comparaciones, pues principalmente en este estado en el que estamos nos han influido con la religión católica. Lo del pueblo kurdo no ha sido influenciado por una sola religión, sino que ha habido influencias del Islam suní, del Islam chií, cristianos, judíos, religiones previas de zoroastrianos, los yezidíes, religiones sincréticas propias que mezclan conceptos diferentes. O sea, religiosamente tiene una variedad también muy amplia. Y entonces aquí un poco la pregunta que siempre surge, vale, si no tienen una lengua común, no tienen una religión común, ¿qué es lo que une al pueblo kurdo, no? Pues básicamente es un tema histórico, ¿no? Tiene una historia que, pese a este nomadismo y que cada grupo ha ido por su lado, tienen una identidad histórica común. Aunque esto a veces también entra en contradicción, porque, por ejemplo, dentro del pueblo kurdo hay una minoría que es la minoría yezidí, que hay algunos yezidíes que se consideran kurdos y otros que no. Entonces, bueno, ser kurdo es algo que es bastante fluido. O sea, no tiene el concepto de nación como se ha entendido en el occidente de, bueno, pues es lo que se es, ¿no? O sea, no viene. Ellos son más fluidos, sobre todo porque ha habido siempre una tradición de agrupaciones tribales de forma horizontal. Por ejemplo, se encuentran tribus
que son étnicamente armenias, que se consideran kurdas, porque en algún momento de la historia estas tribus se aliaron con tribus kurdas por algún hecho y se empezaron a identificar a sí mismas como kurdas, ¿no? Entonces, no está ligado a un tema ni étnico ni lingüístico, es bastante fluido el tema nacional kurdo. Y finalmente, a nivel de las características que hay que tener en cuenta es el tema tribal. La tribu es una institución social que en todo Oriente Medio tiene una importancia vital. De hecho, la gran mayoría de conflictos que se viven hoy en día en Oriente Medio son debido a la creación de los estados-nación que no tienen en cuenta la existencia de tribus. Y, por ejemplo, cuando se analiza, por ejemplo, el hecho del Estado Islámico, no se tiene en cuenta que la mayoría de los combatientes que hay en el Estado Islámico son tribus, que en un momento dado ven que el Estado Islámico está triunfando y les interesa y se adscriben al Estado Islámico, pero en un momento dado se cambian y pasan al ejército libre de Siria, ¿no? O sea, el tema tribal es algo que tiene una importancia brutal en todo Kurdistán y en todo el Oriente Medio. Estas serían algunas pinceladas para situarnos en quiénes son el pueblo kurdo. Otra de la última característica que me gusta destacar de los kurdos es que evidentemente la historia no la vamos a explicar, de 6.000 años de historia, nos podríamos pasar aquí 2 semanas. Pero sí que hay una cosa muy remarcable y es que nunca han tenido un periodo, digamos, de la autoridad política libre, ¿no? Siempre han vivido subyugados por otros estados. O sea, la historia kurda es una historia de resistencia desde el minuto cero. Siempre han tenido un poder encima, oprimiéndolos con mayor o menor represión, pero siempre han tenido esta represión encima. Tanto un califato, como un imperio, como un reinado, lo que sea, siempre ha habido alguna institución política ajena a ellos que los ha estado oprimiendo. O sea, que el pueblo kurdo siempre ha tenido una historia de resistencia. De aquí viene la frase más famosa, como la frase hecha más famosa en Kurdistán, en todas las lenguas, que es: el único amigo de los kurdos son las montañas. En referencia a esta, digamos, tradición ancestral que tienen de irse a las montañas a luchar. Porque realmente ha sido la manera que han tenido de preservar su cultura, de preservar su identidad. O sea, no quiere decir que los 45 millones de kurdos sean revolucionarios, pero no les parece raro que alguien coja un fusil y se vaya a la montaña, porque, o sea, ha sido los 6.000 años de historia han sido esto, una historia de resistencia. A remarcar que la mayoría de problemas, o sea, toda la opresión kurda que se vive ahora, viene sobre todo dada por las decisiones de Occidente. He dicho que no vaya a explicar toda la historia, pero salto al siglo XX directo para entender un poco en qué contexto nos situamos hoy en día. Después de la Primera Guerra Mundial, los kurdos durante la Guerra Mundial y los siglos anteriores estaban dentro del Imperio Otomano. El Imperio Otomano hasta cierto punto daba bastantes libertades a las minorías que tenía dentro, a nivel de, bueno, si tú me pagas los impuestos, si participas en el ejército, tienes libertad interna de organizarte, o sea, como tenía ciertas cosas era una autoridad y tal, pero bueno, les daba cierto margen. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, en la que los kurdos participan ayudando a Gran Bretaña y Francia, con la promesa de que cuando acabe la Primera Guerra Mundial y derroten al Imperio Otomano, tendrán su propio Estado, acaba la Primera Guerra Mundial y en el primer tratado que se hace, en el año 20 o 21, no exacta, no me acuerdo, pero en el primer tratado se les reconoce un Estado propio. Pero ¿qué pasa? Hay dos factores que determinan que ese Estado no se materializa. El primero, que Kemal Atatürk llega al poder en Turquía y hace un golpe de Estado y tal, y consigue el poder en Turquía, consigue poner a las potencias occidentales en jaque otra vez, y al final las potencias occidentales con él pactan que la zona del Kurdistán de Turquía, que es pues, un 30% del territorio, que no es poco de pavo, que se quede dentro de Turquía. Y para como garantizar un poco este aliado que se percibe como Turquía. O sea, Turquía se propone ser un aliado en la región de Occidente. Y con esto venden a los kurdos de Turquía. Al resto de kurdos los venden porque en la zona kurda de Irak se descubre petróleo. Y eso, que tenía que quedar fuera de manos, o sea, fuera de Irak, Gran Bretaña dice, esto se queda en Irak y esto lo exploto yo. Y entonces aquí ya se acaba cualquier tratado de Kurdistán o nada. O sea, aquí se reparte el Kurdistán en 4 quesos, uno en Turquía, Irak, otro en Siria y en Irak, y se ha acabado cualquier reivindicación de los kurdos. Pasan a no existir.
En teoría, al principio, las constituciones de los países reconocen la minoría, pero esto al cabo de 5 años ya desaparece completamente. Entonces, a partir de aquí empieza una época que empieza en estos años y que sigue a día de hoy de represión a todos los niveles. En los 4 estados se practican prácticamente las mismas políticas, dependiendo del año con mayor o menor intensidad, pero que son asimilación, negación, represión y opresión. O sea, es todo el mismo parque. No hay kurdos, o sea, no existen los kurdos. Por ejemplo, en Turquía pasan a decir que los kurdos son turcos de las montañas, que se han olvidado que son turcos, y pero que son turcos, ¿no? O sea, se hablan estos términos. En Siria se pasa lo mismo. Otra de las políticas que llevan a cabo es la de expropiación de todo el territorio kurdo para cederlo a la propia minoría. En Turquía pues hacen asentamientos de turcos en la zona del Kurdistán y obligan a los kurdos del Kurdistán a marchar a otras zonas. En Siria también repoblan el Kurdistán con árabes para quitar a las minorías. Se niegan todas las señales de identidad en los 4 países, se prohíbe la palabra Kurdistán, los idiomas kurdos, la bandera kurda, los nombres kurdos, o sea, es una política de asimilación y de negación brutal. Esta política represiva, evidentemente, también inicia resistencias, y en los 4 estados, dependiendo del momento, hay más o menos. En el caso de Turquía es donde más se da, porque en Turquía es donde está digamos, con mayor cantidad del pueblo kurdo. Primero porque son entre unos 20 y 25 millones de personas y representan una cantidad de población dentro del Estado turco muy importante. En Siria, por ejemplo, son unos 2 millones de kurdos, ¿no? Entonces, claro, evidentemente donde ha habido más conflictos tradicionalmente ha sido en Turquía. Y luego, en la zona entre Irán y Irak también se ha movido mucho la resistencia. Ha sido una lucha de resistencia que, bueno, en los años 30, en los años 20, en los 40 siempre ha habido picos de insurrecciones, de rebeliones, que durante la primera mitad del siglo XX habían sido de carácter privado y feudal, o sea, con cabezas de familia que lideraban a sus tribus en la liberación, pero poco a poco se pasa a luchas más populares. Sobre todo, allí incluye el PKK. El PKK es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, de Turquía, y se funda en el 78 alrededor de un grupo de estudiantes marxistas-leninistas que hacen toda una serie de reflexiones sobre cómo llevar a término un proceso revolucionario en Turquía. Y su lema es: la revolución en Turquía pasará por Kurdistán. O sea, que plantean que para que haya un proceso de transformación en Turquía tiene que haberlo previamente en el Kurdistán de Turquía. Es por eso que ya en el inicio del PKK no es una lucha típicamente de liberación nacional, digamos, de pueblo, porque ya en el PKK hay turcos participando desde el proceso de fundación. O sea, las 25 primeras personas que fundan el PKK, ya hay un par de personas que no son kurdas, son turcas. Entonces, se da aquí ya desde el primer momento no hay una lucha de kurdos contra turcos, ¿no? Lo plantean contra el Estado turco. Sí que ellos plantean al principio una lucha bastante clásica dentro de la óptica marxista-leninista, que es pues liberación, independencia de un Kurdistán, un Estado socialista, bueno, o sea, una perspectiva clásica. La parte, diríamos, o sea, de los 70, 80, una guerrilla de cariz maoísta o comunista tendría que recibir el apoyo del bloque soviético. En este caso no se da, vuelve a repetirse que el único amigo de los kurdos son las montañas, porque el PKK está solo a nivel internacional, porque el Partido Comunista de Turquía, que está en la internacional, veta cualquier apoyo al PKK. Entonces, evidentemente, se quedan prácticamente solos. En principio, tendré mucho el PKK a recalcar que, bueno, llevan esta lucha con bueno, una guerra brutal, el Estado turco con un salvajismo increíble, y durante los años 90 empiezan a llevar a término un proceso de transformación. Hemos de pensar que la guerra es salvajísima, el Estado turco arrasa 5.000 pueblos, porque dicen, si no puedes pescar al pez, seca al mar, ¿no? O sea, como no pueden acabar con la guerrilla, van a acabar con la sociedad kurda, y arrasan 5.000 pueblos por todo el Kurdistán turco. Entonces, el sufrimiento de la población civil es muy alto y tampoco están consiguiendo llegar a una solución militar, ni diplomática, ni de ningún tipo. Entonces, empiezan a replantearse cómo llevar a término algo, porque
no pueden seguir luchando de la misma manera, hay que cambiar. Entonces, durante los años 90, pues, se inició un proceso de transformación interno que acaba derivando a principios de los 2000 con la propuesta del confederalismo democrático. Y aquí dejo a mi compañero que explique un poco cuáles son los puntos principales del confederalismo democrático, que es un poco dónde nos ha traído al movimiento libertario a interesarnos por todo esto, porque sientan las bases que nos pueden servir de muchísimo. Sí, pues bueno, el confederalismo democrático es una idea que propuso Abdullah Öcalan, que es uno de los fundadores del PKK, que sigue en prisión. Hoy en día no se sabe si sigue vivo, porque lo aislaron en una prisión en el mar de Turquía. Y bueno, es una idea que nace bastante, bebe mucho de Murray Bookchin y de las propuestas del municipalismo libertario. Y lo que propone al final, o sea, es muy interesante porque es que desde una perspectiva de donde venía el marxista-leninista, pues se dan cuenta que la socialdemocracia y los movimientos de liberación nacional, pues igual se quedan un poco cortos y no abarcan pues lo que necesita el pueblo kurdo. Entonces, lo que se plantea es dejar de luchar por un Estado y luchar en cambio para construir una sociedad desde las bases, que se autoorganice a nivel de comunas y que desde ahí se confedere con las comunas de alrededor y se construya un sistema así, digamos, de democracia radical o de base, ¿no? Donde todo el mundo puede participar y donde todo se discute a nivel entre vecinos y así como paso a paso por capas hasta confederarse con los demás puntos del Kurdistán. Y de hecho esta propuesta que se propone, bueno, se empieza a hablar como en los 90, los 2000, pues se va implementando poco a poco, especialmente ahora en Rojava, pues por el vacío de poder que se ha creado pues con la guerra civil en Siria. Ahí se puede implementar más y lo que es muy interesante es que poco a poco los kurdos, con esta tradición que ya tenían en Mediterránea, empiezan a plantear también el confederalismo democrático no para ellos, no para una solución para el Kurdistán, sino para Oriente Medio, ¿no? Y es muy interesante porque ahí empiezan a participar pues, todas las minorías y todas las diferentes etnias y personas de distintos orígenes, pues sintiéndose kurdas o no, pues pueden participar en las comunas y empiezan también a dar su voz y a construir colectivamente lo que más se necesita. En este sentido, los puntos básicos del confederalismo democrático pues hablan de acabar con el Estado, de organizarse de forma confederada y desde las bases. Hablan también de la ecología, que es un punto muy importante para ellos, que por supuesto ahora mismo en la situación de guerra que hay en los 4 estados donde está Kurdistán es igual menos aplicable, pero están luchando para eso. Y por otro lado, y muy importante, es el tema de la mujer, que ellos tienen muy claro que para liberar la sociedad hay que acabar con la opresión contra las mujeres, ¿no? Esto es un tema bastante interesante, ellas no se definen como feministas, o sea, dicen que beben mucho del feminismo, pero que ellas están luchando por la liberación de la mujer kurda y la mujer en todas partes, y bueno, están desarrollando, luego creo que desarrollando también muchas ideas y muchas propuestas para ir también más allá del feminismo. Y a ver, sí, y el otro punto que me olvidaba es la autodefensa. Desde el confederalismo democrático se entiende que la autodefensa es un reflejo vital de cualquier ser humano, cualquier ser vivo, y que entonces y también la practican desde un punto de vista proporcional. O sea, cuando el Estado turco pues atacaba con piedras y gases, pues ellos respondían con piedras. Cuando empezaron a disparar, pues cogieron los fusiles. Y esto también se hace desde las bases. O sea, las IPG y las IPJ se forman desde las comunas y desde ahí es como se gestiona y se piensa cómo debe defenderse la sociedad. En este sentido también es muy importante la lucha y el protagonismo de la juventud, que es algo que en el Kurdistán se ha potenciado mucho y que para mí es uno de los puntos a aprender más, cómo es la juventud quien al final está defendiendo las comunas y está luchando por la autodefensa y por la supervivencia de su pueblo. Y bueno, el confederalismo democrático está luchando por todo eso y es una propuesta que cada vez está cogiendo más fuerza, especialmente en Siria. Y bueno, en la parte turca, en Bakur, pues
la situación es distinta porque está el Estado turco mucho más fuerte y entonces ahí lo que está pasando es que han hecho muchas alianzas también con partidos políticos. Se ha creado un partido político, ¿cómo se llama? El HDT, que consiguió ganar muchos pueblos, el ayuntamiento de muchos pueblos, y desde ahí se está intentando implementar las mismas políticas que se hacen en Rojava de forma bastante autónoma aquí pues con el Estado turco, pero se están implementando todas estas ideas de comuna. En el contexto democrático se trabaja también mucho desde las escuelas, o sea, las academias que llaman ellos. Para ellos la formación es súper importante. También en ese sentido se trabaja desde la justicia restaurativa. Cuando alguien pues comete un crimen o hace algo que daña a la sociedad, pues también se decide de forma comunitaria, y normalmente el castigo es ser apartado de la sociedad, porque se entiende que el bien mayor es la socialización. Entonces estar fuera es el peor castigo. Entonces normalmente se pasa un tiempo aislado o directamente se va a las montañas a formarse. Eso pasa mucho con el tema de la violencia de género, que lo que pasa generalmente es que pues, se aparta al hombre que ha ejercido esa violencia y se le manda a las montañas a reeducarse, digamos, a aprender y a charlar y estar en formaciones durante meses sobre el papel de la mujer, su propio papel como hombre, y esto se intenta hacer a todos los niveles. Sí, bueno. Vale, pues en Bakur es la zona, Bakur es el norte del Kurdistán, es la parte que está dentro de Turquía, y la situación ahí, la verdad es que es muy dura. El Estado turco está poniendo toda la carne en el asador para realmente eliminar al pueblo kurdo. O sea, es un genocidio en toda regla, y está luchando muy fuerte por ello, y realmente hay un lavado de cerebro en todos los estamentos de la sociedad turca, ¿no? Desde, bueno, que ya Turquía es como una nación que se quiere un poco artificialmente, también la lengua turca, etc. Y desde ahí pues, se hace un trabajo muy fuerte en toda la sociedad turca para asimilar el pueblo kurdo y hablar de los turcos de las montañas y pasar a eliminarlo. O sea, hay una guerra abierta contra el Estado turco, contra el Kurdistán. Y en este sentido también pues es muy interesante o muy jodido el tratado que se hizo hace poco con la Unión Europea de los refugiados, porque es en realidad lo que viene a ser es una carta blanca a Turquía para que nadie pueda decir nada sobre lo que está haciendo Turquía con el pueblo kurdo, porque pues están acogiendo los refugiados, ¿no? Y bueno, hay que decir que Turquía pues, es un estado completamente autoritario. Erdogan está llevando a cabo unas políticas que, bueno, básicamente lo ha convertido en una dictadura. Y nada, en Bakur, pues eso, como decíamos, han conseguido al menos copar algunos ayuntamientos y se están intentando organizar de forma autónoma, y luego, claro, ha pasado la autodefensa. O sea, esto está siendo atacado por todos lados, y ahí también se ha levantado en armas. No me acuerdo de las siglas en inglés. Las fuerzas de autodefensa civil que salen de las comunas de los pueblos kurdos de Turquía, pues ahí también se han lanzado en armas y están pues, luchando proporcionalmente contra el Estado turco y defendiendo sus comunidades. Luego, el tema de Bakur, sobre todo, o sea, un poco cuando nosotros analizamos el montaísmo democrático, desde una perspectiva libertaria a veces se comete un error de ser un poco cerrados en el sentido de decir, fijarnos solo en Rojava, ¿no? Es decir, hostia, qué guay la lucha kurda en Rojava, han acabado con el Estado, están construyendo organizaciones, etcétera, etcétera. Pero también hay que analizar que lo que está pasando en Bakur quizás no nos gusta tanto, porque se han presentado las elecciones y tal, pero es el mismo movimiento. Entonces, si ser solidario con el movimiento kurdo, hay que serlo con todo el movimiento. Y ser conscientes que la propuesta política es la misma, es el confederismo democrático. Lo interesante del confederismo democrático es que no se plantea como una ideología cerrada, sino como una propuesta de organización social para combatir al Estado. Es lo que plantean. Nosotros el confederismo democrático no vamos a decir ni el anarquismo, ni el marxismo, ni aquí, no sirve nada. No, vamos a coger todo esto, anarquismo, marxismo, ecologismo, feminismo, todas las
teorías que puedan servir a nivel revolucionario, vamos a hacer una síntesis de los principales puntos y vamos a complementarlas. O sea, ellos lo que dicen es que van siguiendo el río de los movimientos revolucionarios como algo más, no rompen con todo, ¿no? O sea, mantienen estas tradiciones. Y lo interesante es esto, que ellos ven en cada contexto en el que luchan qué tipo de políticas hay que adoptar. En el caso de Rojava fueron capaces de eliminar completamente al Estado y instaurar su organización social. En Bakur no. Entonces, quizás a la hora de aprender cosas tendríamos que fijarnos más en Bakur, porque nosotros al Estado español de momento no lo hemos sacado de aquí. Así que hasta que no se consiga eso, Rojava nos queda más lejos. Tenemos que fijarnos cómo están llevando a cabo la lucha en Bakur. También hay que mirar la otra cosa, y es que muchas veces algunos partidos de aquí, de izquierdas, también se fijan mucho en la lucha kurda. O sea, el movimiento kurdo es muy heterogéneo, funciona de formas muy interesantes, y toda la izquierda más o menos radical de Occidente se está fijando y hasta cierto punto se le está intentando apropiar. Cada uno viendo en este movimiento lo que le interesa y promocionando esto. Y evidentemente esto es tendencioso. A la vez que yo digo, esta gente se presenta a las elecciones, también hay que rebatir a los partidos de izquierdas de aquí que están diciendo que son como ellos, porque no tienen nada que ver. Es decir, es muy interesante analizar cómo se plantea el tema institucional, porque se lo plantea de una forma radicalmente diferente a cómo se ha planteado hasta ahora desde los municipalismos o desde las alternativas políticas. Ellos lo que hacen, o sea, no se presentan una lista electoral y gobiernan desde los ayuntamientos, sino que ellos mantienen una organización social de comunas y crean todo esto, ¿no? O sea, crean las comunas, los barrios autoorganizados, con todas las comisiones para gestionar la sociedad. Porque ellos, el planteamiento que tienen es: vamos a crear toda una estructura social capaz de autogobernarse a sí misma. Entonces, poco a poco, esta sociedad se va empoderando, va cogiendo áreas de gestión. Cuando hay una comuna suficientemente fuerte, esta comuna presenta a las elecciones locales para capturar el ayuntamiento. Entonces, básicamente, cuando la comuna es fuerte y se presenta al ayuntamiento, siempre gana. Estamos hablando de un 80-90% de votos. O sea, es algo de una intensidad social muy fuerte. Y este ayuntamiento no gobierna. O sea, en realidad es un ayuntamiento títere. Ponen a gente en el ayuntamiento que lo único que hace es ratificar las decisiones que se toman en la comuna. O sea, actúa de cadena de transmisión de una organización social de base, autogestionaria y muchas veces clandestina. O sea, es curioso cómo se lo plantean. Y la gente que está en las instituciones son mártires. O sea, es gente que se está poniendo ahí sabiendo que su esperanza de vida se ha cortado a 2-3 años quizás. En algunos datos, en los últimos 2 años han detenido a 5.000 cargos electos kurdos. Los asesinatos a diputados del partido son a cada día. Básicamente la gente de cabezas, o sea, la gente visible de los partidos, son gente que estaba en la prisión antes del partido. O sea, son gente que ya tienen fichada, que está ya súper expuesta y ya no viene aquí. Entonces, pues bueno, pues nos vamos a seguir exponiendo. Pero la vía institucional allí no tiene ningún agrado para el movimiento. Lo están haciendo simplemente como lo que decía, una cadena de transmisión. Y luego el tema a nivel institucional, o sea, ellos nunca los vais a oír decir que van a conseguir cambiar las cosas desde las instituciones, porque ellos son conscientes que lo que hay que hacer es capturar poco a poco y ir rebajando. Cuando llegan a una institución, lo primero que hacen es desligar de la gestión estatal, por ejemplo, el agua, ya no la gestiona el Estado, ahora la gestiona la comuna. La limpieza de las calles, ya no lo gestiona el ayuntamiento, lo gestiona la comuna, ¿no? O sea, todas las cosas que puedan ir quitándole al Estado, pues se las van quitando, porque lo que quieren es que sean las comunas, la autoorganización social la que va, y lo están haciendo. Es decir, en toda la parte del Kurdistán turco hay unas comunas empoderadísimas que están poco a poco construyendo esto, y es por esto que hay esta organización social tan fuerte que el Estado turco ahora mismo está arrasando todo el Kurdistán turco. O sea, estamos hablando de que hay ciudades que han dejado destruidas en un 80%. Se han bombardeado ciudades hasta el 80% de dejarlas destruidas, como en Siria. O sea, la situación en Turquía es brutal. Y la razón es esta, que la vía que estaban llevando a cabo estaba siendo muy exitosa. Más a nivel de cómo se organizan, pero quizás más interesante si queréis hacer preguntas. Antes de pasar un poco al abierto, a nosotros nos interesa otra cosa, que es la ética. Es muy destacable los valores que lleva el movimiento internos, la ética que están llevando a cabo, o sea, unos valores humanos que hay que exportar, porque
no es solo un movimiento de organización social, sino que tiene unos valores humanos muy interesantes. A nivel de disciplina, de gente que se mete ahí a todas. A nivel de capacidad de pragmatismo, de ver en cada momento cómo solucionar los problemas. Antidogmatismo, no cogen dogmas ideológicos. El confederalismo democrático no se plantea como un dogma que hay que aplicar, sino como propuestas que se pueden rebatir en diferentes momentos. Un ejemplo, en Rojava no se habla de confederalismo democrático, se habla de autonomía democrática. Luego, las ideas bases son las mismas, pero que no tienen el dogma de esto es la solución, ¿no? Cada uno va buscando sus praxis. Y luego la capacidad de generar alianzas, ¿no? Ellos son conscientes de que solos no pueden y hay que intentar caminar juntos con otros sectores. Hace poco, por ejemplo, se han juntado con sectores estalinistas que evidentemente pues tienen unas distancias brutales, ellos están ahí, nosotros aquí, pero hay cosas que nos atañen igual, ¿no? O sea, el Estado turco está arrasando con todos y en las cárceles están todos compartiendo celda, así que hasta cierto punto hay que buscar estas afinidades, estas tendencias, el camino que se pueda recorrer. Luego hay partes que se caminarán separados, ¿no? Pero hay que mirar también esta capacidad de alianzas. En este sentido es muy interesante que, claro, en las comunas y en las decisiones que se toman asambleariamente, pues participa mucha gente que igual no es propiamente partidaria de lo que se está haciendo. O sea, participan partidos políticos de otras tendencias, participa gente muy diversa y se les acoge igual, ¿no? Y la propuesta es la misma. Entonces, para mí eso también es muy rescatable. Yo antes también quería insistir en el tema de la lucha de la mujer, porque es la resistencia dentro de la resistencia, ¿no? Han llevado una lucha desde el inicio del PKK, donde en realidad de 20 personas que lo fundaron, pues había dos mujeres. Y sí, una era la esposa de Darán. Pero, y desde ahí, pues no han parado, ¿no? Y se han dado cuenta pues del patriarcado que nos recorre a todas y cómo combatirlo. Y más en Kurdistán, ¿no? En Oriente Medio, en una situación pues de que se ha vivido con mucha influencia del Islam, del rollo de las bodas obligatorias, ¿no? De los dotes, y están intentando romper con eso de forma muy consciente y muy lúcida. O sea, han llevado a cabo una lucha que desde dentro de... O sea, que se hagan episodios súper estrambóticos de cuando las mujeres dijeron no, vamos a organizarnos, vamos a tener nuestro propio partido, vamos a tener nuestra propia guerrilla. Pues claro, se daban cosas como que los hombres iban a ver si podían defenderse o no, y claro, las mujeres estaban defendiendo y disparaban y mataron a algunos, pues por tontos, ¿no? Pero como que ha sido una lucha muy fuerte cuando decidieron crear un partido, la propia gente del PKK pues la acercó y les dijo que no, que tenían que cambiar de decisión. Estuvieron 3 meses cercadas por sus propios compañeros. Aquí es importante destacar que aquí para la lucha de la mujer fueron las mujeres desde las bases presionando esto, y Abdullah Öcalan también. O sea, se generó una doble pinza de esta alianza para destruir el patriarcado dentro del movimiento. Es decir, Abdullah Öcalan desde el minuto cero se posiciona a favor de la lucha de las mujeres de una forma muy clara. Y tienes al líder absoluto del partido, que es Abdullah Öcalan, y las mujeres desde las bases removiendo, y tienes esta doble pinza que va moviendo. Y esto lo explicaba Eric, que en un momento dado la cerca, es cuando Abdullah Öcalan lo detiene y lo encarcelan. Entonces hay cierto momento dentro del PKK que hay un sector que intenta cooptarlo, que empiezan a haber estas políticas de regresión a políticas anteriores. Ellos hablan de los años de la liquidación, que es hasta el 2003 o así, es cuando ya consiguen tirar adelante el confederalismo democrático, porque cuando primero se propone hay resistencias en algún sector del partido, ¿no? Y luego, tanto por el confederalismo como por el tema de la mujer. Y hay estado de pinta, y Abdullah Öcalan y el movimiento de mujeres tienen ahí una sinergia muy bestia, porque es curioso a veces cuando ves imágenes del Kurdistán y de la lucha de las mujeres, que tienes al Congreso de las Mujeres del Kurdistán, o sea, 500 mujeres de las más preparadas, formadas, empoderadas, y presidiendo el Congreso una foto de Abdullah Öcalan de 40×40, ¿no? El patriarca, y dices, hostia, ¿cómo es esto? Y es por la historia de sinergia que han tenido el movimiento, o sea, Abdullah Öcalan y las mujeres. El movimiento de mujeres le debe mucho a Abdullah Öcalan, y Abdullah Öcalan le debe mucho al movimiento de mujeres. Entonces, hay
hay que entender como la historia que han llevado a cabo para ver esto. A mí me interesa mucho, que ella, o sea, es interesante que ellos no simplemente dicen hay que destruir el patriarcado porque hay que llegar a la liberación de la mujer, sino que hacen un análisis. O sea, podríamos estar haciendo dos charlas del tema pero es muy interesante el análisis político que hacen. Ellos, a finales de los 2000, dicen, vale, vamos a hacer no vamos a coger el marxismo-leninismo con todos los análisis ya hechos, sino vamos a hacer nuestros propios análisis, vamos a hacer nuestro propio proceso de reflexión. Y lo que ellos analizan es la sociedad, digamos, humana, que tiene cientos de miles de años. En realidad, el momento de Estado, capital y patriarcado han sido 5.000 años. O sea, han sido los últimos 5.000 años que hemos vivido con estas opresiones. Los otros 95% de nuestra historia hemos vivido en sociedades horizontales, sin un patriarcado consciente de ahora. Pues vamos a volver a esto, ¿vale? De cómo se pasa de estas sociedades naturales a lo que tenemos ahora. Hay un momento de que se inician estas opresiones. Y lo que analizan es que la primera opresión que se genera es la del patriarcado. Ellos entienden que de estas sociedades se genera un grupo de hombres que intentan aprovecharse de ciertas institucionalizaciones y institucionalizan el patriarcado para preservar sus privilegios. Y para preservar el patriarcado crean el Estado. Y el Estado después crea el capitalismo. O sea, que el análisis que hacen ciertos sectores es decir, bueno, cuando acabemos con el capitalismo se destruirá el Estado, se destruirá el patriarcado. A nadie de la China, es todo al revés. Hay que empezar luchando contra el patriarcado porque es la opresión originaria. A partir de aceptar el patriarcado es cuando se genera el Estado y cuando se genera el capitalismo. O sea, este análisis cambia mucho toda la perspectiva de lucha contra el Estado y de lucha contra el capitalismo, ¿no? O sea, ellos analizan esto, el capital, el patriarcado y el Estado son las mismas caras de la misma manera y la fuente está en el patriarcado. Por eso hay que luchar por la liberación de la mujer. Y el segundo análisis muy interesante que hacen es, vale, Marx decía que la clase proletaria sería la que llevaría al término de la revolución. Se equivocó por bastantes motivos, pero le destacaba este papel a la clase revolucionaria proletaria. Este papel de vanguardia que tenía que jugar y que jugó hasta cierto punto en la primera mitad del siglo XX, esta clase hoy en día no se puede. O sea, no hay una clase constituida como tal, se han disgregado, la gente ahora es medio autónoma y es empresaria de sí misma mientras está explotada, ¿no? O sea, el capitalismo ha generado toda una serie de instituciones que la clase se ha difuminado y ya no hay esta conciencia. Y el papel que jugaba esta clase la tiene que jugar la mujer. Ellos dicen, la mujer y la juventud será quien cohesione el movimiento revolucionario y que tenga que ser la punta de lanza. Y es por eso que hay que conseguir profundizar la liberación de la mujer, porque ellos serán quienes nos llevarán, no la clase, no la nación, no, o sea, serán ellos. Entonces, a partir de aquí, evidentemente se generan todos unos cambios de paradigma y de internamente cómo funcionan a nivel organizativo, que es donde están ahora, que han llegado incluso a crear la ciencia de la mujer, la semiología. Han creado una ciencia social propia para estudiar los temas que afectan a la mujer. O sea, están llegando a unos puntos de adelantamiento a nivel de teoría de liberación de la mujer y de destrucción del patriarcado brutales. O sea, tenemos muchísimo para aprender. Y a nivel de mujeres, para aprender cómo lo hacen las compañeras, y a nivel de los hombres, cómo lo hacen los compañeros. Porque una de las frases es mata al macho. O sea, ellos, para destruir al patriarcado hay que destruir cómo entendemos los hombres nuestra masculinidad. Y aquí somos parte afectada, por lo tanto, no solo hay que esperar a que las mujeres se empoderen, ¿no? Hay una parte aquí la otra parte que también tiene que trabajar. Y esto se está llevando a cabo de forma muy fuerte también en el Kurdistán. Este proceso de los hombres de analizar su papel como opresores, de la masculinidad, cómo se entiende, cómo también nos afecta al patriarcado. O sea, todo este análisis también se está llevando a cabo. O sea, da para hacer dos charlas sobre el tema de la liberación de la mujer. Yo animo a estudiarlo porque es de las cosas que más nos pueden enseñar. No sé. Sí. Solo 10 apuntes más, o sea, y esta liberación de la mujer, como apuntaba Héctor, aparte de desarrollar pues, la genealogía, esto se ha implementado a todos los niveles, es decir, más allá de la copresidencia, que se hace obligatoria en todos los... O sea, lo hacen en todas partes, siempre es un hombre y una mujer. Aparte de esto, que para mí al final es un poco anecdótico, sí que en toda la estructura, que tampoco traemos, que es compleja, de organizativa, de comunas, federación de comunas, comunidad de pueblos, etc., hay toda una estructura paralela de mujeres. Entonces, si las mujeres que crean su propia comuna, su propia unión de comunas, etc., ellas eligen personas para que vayan a hacer de portavoces, directamente entran en la otra estructura. O sea, como que hay toda una legitimidad que se da solo por ser mujer y organizarse con mujeres
mujeres y llegar a conclusiones con mujeres, que eso ya da suficiente pie a que creen sus instituciones y creen sus... O sea, es que no todos los niveles, tienen agencias de noticias, tienen absolutamente todo. O sea, hay como el gobierno, o sea, la Comisión de cómo funciona el gobierno de la Comunidad de Pueblos del Kurdistán, hay una igual y diferente porque tiene otros aspectos de otras comisiones que es de mujeres y tiene absolutamente la misma legitimidad y la misma o más fuerza, ¿no? Y eso me parece importante recalcarlo. Y por último también, antes de abrir el debate, a mí me gustaría hablar de la crítica autocrítica, que es algo que están desarrollando mucho en el Kurdistán ya hace bastantes años, yo creo que es anterior al populismo democrático, que es algo que empezaron a hacer sobre todo pues, la gente más implicada en el partido, los cuadros y así, ¿no? Gente que, digamos, que daba su vida por la revolución, pero ahora se implementa a más niveles, también en algunas comunas y así, y es una práctica que consiste sobre todo, se basa en la confianza y de lo que se trata es de exponerse al grupo y decir pues cuáles son las cosas en las que ves que estás trabajando bien y cuáles son las que no, y que el grupo puede ayudarte en forma de crítica a ver cuáles son las cosas que te están costando más de hacer y eso pues claro, se está haciendo con todo este proceso de liberación de la mujer, pues es un tema capital, ¿no? Cuando se habla de, pues cuando los hombres se exponen dicen, vale, pues no, o sea, y los compañeros y las compañeras le dicen, no, es que tú has tenido una actitud, has hecho esto, y entonces desde ahí, y eso es muy interesante, yo no sé exactamente, no lo he vivido cómo lo hacen, pero que ellos decían que cómo ven que la persona que está en medio recibiendo las críticas, cómo la recibe, por su posición corporal, por su forma de responder, deciden si está preparado o preparada para hacer el trabajo que se le ha encomendado o no. Entonces, a veces, si ven que no se puede tomar las críticas con serenidad, entonces igual, pues lo mismo, a la montaña a estudiar. O sea, pues te vas un mes a aprender sobre este tema que te está costando y que es importante que resuelvas para el bien de todas, ¿no? O sea, al final es esta idea de cuidarse y de comunidad que se autoimponen de unas a otras, de ayudarse a mejorar para el bien común. Y destacar que el tema de la crítica y autocrítica es sobre cualquier aspecto de la vida, o sea, no solo a nivel de actitudes personales, sino también una discusión ideológica del rumbo que está tomando la organización. O sea, esta crítica y autocrítica para mí es la base que ha generado el confederalismo democrático, porque esto es anterior. Cuando se acaba una acción militar, hacen crítica y autocrítica al mando, a los compañeros, ¿no? O sea, es lo que permite este dinamismo que tiene el movimiento, porque es un movimiento extremadamente dinámico. O sea, por ejemplo, ahora vamos a hacer crítica, ¿no? No todo es perfecto, evidentemente. Aquí hablamos de las cosas más positivas y hay también aspectos negativos como podría ser el tema del LGTB. Es un tema que en Oriente Medio en general está extremadamente... O sea, es el tema de la mujer que está complicado, el tema del LGTB todavía más. Es un tema que el movimiento también ha tenido serias críticas. O sea, hace 15 años Abdullah Öcalan decía que la homosexualidad era una enfermedad de la modernidad capitalista. Así, tranquilamente. Hoy en día han hecho un proceso de crítica y autocrítica bastante largo y bueno, se está trabajando el tema, ¿no? O sea, públicamente se cuidan mucho porque, claro, es una sociedad extremadamente homófoba, entonces, pero internamente se está curando, hay gente activista LGTB dentro del movimiento con organizaciones aparte, ¿no? O sea, se está trabajando también. Para mí, esto es lo interesante del movimiento, que tiene una capacidad de autocrítica increíble. Y van constantemente mejorando. Vamos a analizar qué estamos haciendo mal, ¿no? Este dinamismo para mí es una de las claves. En el libro se explica bastante mejor cómo se organiza, por ejemplo, Enrojada como ejemplo de la organización social del Congreso Democrático, porque es que es muy complicado. O sea, podríamos explicarlo, pero estaríamos aquí 3 horas y hasta se os haría tedioso, pero es muy interesante ver cómo toda la organización social, cómo se van organizando, cómo envían los delegados, los procesos de toma de decisiones, etc. Da para estudiar bastante, ¿no? Si mejor ahora hacemos preguntas y tal.